Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Igor, que es especialista en ingeniería de alimentos. Así que Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi estimado? Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo con vos y nada, que espero que esta plática sea productiva tanto para vos, para mí, para dejar algo, ¿verdad? Y que inspire a otras personas a seguir sus sueños. No, y muchas gracias por tomarse el tiempo, de verdad. Y bueno, para comenzar, como les mencioné, Igor es especialista en industria de alimentos. Y hace ratito, cuando comenzamos a platicar, me contabas de que tu pasión por los alimentos comenzó desde que eras chiquito. Pero ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo está eso que uno se apasiona desde chiquito por los alimentos? ¿Cuál es la historia que hay ahí detrás? Bueno, no sé, desde niño me encantaba el tema de la alimentación. Se notaba mucho, ¿verdad? Era un poquito gordete, etcétera, y me encantaba comer. Pero más que comer, era experimentar con los sabores, las texturas, las cocciones, ¿verdad? Y cómo todo eso influía en la relación persona-alimento para generar o felicidad o tristeza, ¿verdad? Una de las personas que influyó en eso pues fue mi nana, no mi mamá, mi nana, que bueno, mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo y cocinaba muy mal. Pero Ajá. hacía el arroz quemado más rico de este mundo, ¿verdad vos? Entonces, parte de eso, pues mi nana cocinaba muy rico, pero miraba que siempre hacía mezclas y hacía que si lo cocinaba a ciertos tiempos, a ciertas temperaturas, se obtenían diferentes cosas, ¿verdad? De un mismo plato. Y todo eso me fue inspirando hasta decir, bueno, yo quiero dedicarme a la alimentación humana, ¿verdad? Ok, ok. Y nada, y parte de eso es que fue que también me gustaba jugar con avioncitos, entonces quiero dedicarme a la alimentación humana de una forma internacional. Y eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Ok, y bueno, algo muy curioso de ti es que te fuiste desde la licenciatura. La mayoría, pues, Así es. se van después de maestría, doctorado. Pero esa licenciatura también es como uno se va como más chiquito y todo. Sí, sí. Entonces, me habías contado que te habías metido a nutrición. Y si quieres contar así rapidito, ¿cómo fue que terminaste en Rusia haciendo tu licenciatura en ingeniería de alimentos? Ya, pero me tengo que ir un poquito más atrás para agarrar el hilo de las cosas, imagínate. Yo saqué el primer curso de cocina, Ajá. ¿verdad? Porque no contextualizaba bien el tema de ingeniería, de alimentos o de nutrición. A los 7 años, 7, 10 años, por ahí, era un niño. Después estudié en un instituto experimental, también con orientación en cocina. Terminé el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imbris Fishman, también en la parte de procesamiento de alimentos. Y después dije, ¿qué estudiar? Lo más relacionado a la alimentación y en mis posibilidades en ese entonces, pues era nutrición. Entonces Ujú. entré a la Universidad de San Carlos y hice primer año, llegué al segundo año, ¿verdad? Primer semestre. Y un día caminando por mis sueños siempre estaba ahí esa espinita de, bueno, vamos a estudiar afuera, sería una muy buena oportunidad, ¿qué hacemos, verdad? Y siempre estaba esa idea, ¿verdad? Esos sueños de niño, porque al final eran sueños de niño que Ajá. les puse fechas. Y ya cuando les pones fecha a tus sueños, se vuelven metas, ¿verdad? Objetivos. Sí, sí, total, total. Ya, entonces, un día, como te comentaba, estaba caminando por zona uno después de clases y vi en Segeplan una convocatoria en una hojita pegada en la ventana que decía convocatoria becas Rusia. Entré, pregunté, me dieron la información, había un tema sobre alimentos que me interesaba, que se adecuaba a lo que siempre quería hacer, ¿verdad? Que no era la parte nutrición, sino que era la parte de tecnología, pero también enfocada a las ciencias culinarias, ¿verdad? Lo que se llama consumo masivo de alimentos y bebidas. Entonces yo dije, ¿por qué no? Y le llevé la idea a mi mamá, la evaluamos y me dijo, va, perfecto. ¿Verdad? Mi mamá es un poco partidaria de los países rojos, por así decirlo, Ajá. ¿verdad? Y le agradó la idea, ¿verdad? Postulé, 6 meses pasaron, no llegaba respuesta, hasta que en un momento dijo, sí, fue aceptado. Y se tiene que ir en 3 meses a Moscú, ¿verdad? Entonces fue que ahí cambió toda mi vida. Pero ¿y cómo fue eso? O sea, es como que te llegue eso, es como que en 3 meses voy a estar
En Rusia. Es que está súper lejos, es como... Ya, y ¿sabías hablar ruso? Nada, nada. Y mi nombre es ruso. Lo interesante es, mira, cuando las cosas son para vos, son para vos. Y aunque te quites, te van a llegar. Ajá. Entonces mi nombre es ruso y no por Igor Stravinsky y no por el jorobado de las películas, etc. No, fue simplemente porque a mi mamá le encantaba una ópera de un aria preciosa que se llama El Príncipe Igor, de las danzas palovitsianas, ¿verdad? Entonces es un aria preciosa y dijo, no, yo quiero que mi hijo se llame Igor, ¿verdad? O Igor. Y es interesante porque el nombre también me hacía sentir ni de aquí ni de allá, como un personaje de la televisión mexicana decía. Pero a lo que vamos es que siempre estaba esa espinita ahí, ¿verdad? Entonces no sabía el idioma, contacto con la cultura rusa prácticamente nula, ¿verdad? No sabía nada, pero siempre estaba algo allí que me jalaba para ese país, ¿verdad? Pero, esa parte y de la Europa. licenciatura fue en ruso. Efectivamente. Entonces, me voy yo con 7 locos chapines más, ¿verdad? En esa camada. Puedo decir que Rusia y Guatemala tenían convenios de cooperación y de estudiantes desde la Unión Soviética. Obviamente para aquellos partidarios del Partido Comunista. Después, cuando ya cayó la Unión Soviética y muchos años, se restablecieron ciertas relaciones con la Federación Rusa actual y Guatemala, y una de esas pues era el intercambio de estudiantes, ¿verdad? Habían y siempre se han ido, pero muy pocos, y aquellos allegados o que los papás eran de Rusia o algo así, que nacieron en Guatemala. Sí. Entonces yo no tenía ninguna relación de esa índole. Me voy a Moscú, era un noviembre, me recuerdo yo, una cuestión así, muy frío. Y fue algo totalmente diferente, no sabiendo ni una palabra, no conociendo nada de la cultura, solo mi nombre, ¿verdad? Y fueron 6 meses intensos, en teoría, allá se llama, en general las carreras son de 6 años para los extranjeros. Un año es de ruso intenso, te digo intenso porque empezás a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Pero, ¿y cómo fue? O sea, yo también intenté como aprender ruso, pero es como un poco complicado porque es otro alfabeto. O sea, sí, tenés que cambiar chip. O sea, no es como aprender inglés, que inglés no. escribís igual y todo, sino que literal tenés que aprender como que si fueras un niño. O sea, como que sí, si ajá. Todo, de cero. De cero, ¿verdad? pero de cero. Y lo, o sea, lo peor, a mi parecer, es de que hay cosas que se parecen, letras que se parecen, pero no. Sí, entonces es como cambiarte esa asociación. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese año? ¿Cómo fue el...? Creo que yo soy un poco calvo, entonces me quedé más calvo en ese momento. El estrés era muy alto. Ajá. Muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Creo que al final hacer coach con un montón de extranjeros, te digo, yo estudié, no te imaginas de qué países, de islitas en el Asia o de países del África que ni te enteras que existen, ¿verdad? Que ni sabías, y vos decís, pues tengo un alumno de las Islas Mauricio, de las Fiji, de no sé qué, de por allá, y todos no hablaban inglés. Entonces, el único medio para poderte comunicar era ruso o ruso. Wow, sí, eso estaba complicado. Las profesoras en la universidad no hablaban inglés, no hablaban español, porque ahora Rusia es muy moderna, es otro país, ¿verdad? Un país cosmopolita, enorme, precioso, pero en ese entonces era una época postsoviética, post-perestroika, donde todavía ya no estaban los cambios del 2000. Pues yo llegué en 2002 aproximadamente, 2004, perdón. Pero todavía habían secuelas, ¿verdad? Y mi profesora solo hablaba ruso y ruso antiguo. O sea, de ahí de aprender si querías. Y nuestro primer traductor era el dedo. Y la palabra eta. Es decir, eso. Entonces para nosotros todo era eta, ¿verdad? Y vamos a la tienda y era ETA con el dedo. Y todos decían esos retrasados mentales con... ¿Pero y qué año era esto? Te estoy hablando 2004, 2005. No, y tener como tu teléfono para hablar y que traducir. No había, no era es que opción, no había. Era tener tu diccionario en mano. Era el diccionario, y un diccionario viejito que me regaló una rusa, Tatiana, que trabaja aquí en Guatemala en la Federación Deportiva.
Y ella fue la que me regaló el primer diccionario y un material, y ahí como podía, pero es que no es solo eso, porque el ruso es sonoro, el ruso es dependiendo de la pronunciación, así va a ser el significado de la palabra. O sea, vos podés wow. leerlo. Se complica más todavía. Exacto, vos podés leerlo con las letras latinas, pero si no sabes cómo va la pronunciación o dónde va el acento, la palabra no se entiende, ¿verdad? Es totalmente fonético. Entonces, fue así como que el principio de volverte loco, ¿verdad? O sea, te digo, nosotros llorábamos, a los que nos costaban los idiomas, que tampoco es que llevara un gran nivel de inglés, porque igual no servía el inglés. Ajá, sí, ¿verdad? era como... Nada, era de empezar de cero con el ruso. Y la paciencia, ¿verdad? Ahí sí que perseverancia y paciencia. A los primeros meses, primero era invierno. Durísimo, ¿verdad? Porque hacer todo ese switch, después llegar a un país que estaba todavía en transición de una parte comunista a una parte capitalista, ¿verdad? Esa transición, todas las secuelas postsoviéticas, ¿verdad? Era muy complicado, pero muy interesante también. Pero creo que eso fue lo que más motivó y lo que nos dio fuerza, era que no éramos los únicos, sino que habían, como te digo, extranjeros de cualquier parte del mundo. Que estaban sufriendo igual. Que estábamos en las mismas, ¿verdad? Y ahí nos apoyamos, etcétera, y logramos salir. Y pongámosle, bueno, esta es como la parte de cultural y todo, pero ¿cómo fue en sí ya estudiar la carrera? Bueno, los 6 meses, porque en teoría era un año, pero no es un año, fueron 6 meses de entrenamiento, fue entrenamiento del idioma ruso, donde llevamos matemática, física, química, artes, literatura, todo del idioma ruso, porque al final vos llegas con un conocimiento, ¿verdad? Pero hay que conocer eso que conoces en español o en inglés y pasarlo a ruso, ¿verdad? Sí, 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 sí. El primer año fue traumatizante, ¿verdad? Tengo que decir que yo llegué los 6 meses anteriores a un pueblito a 3 horas de Moscú, en la región de Tula, ¿verdad? Y después me transfirieron a Moscú, a la Universidad Estatal de Moscú, de procesamiento de alimentos. Y fue de ser un provinciano totalmente, ¿verdad? Llegar a una capital cosmopolita de 20 millones de personas. Pero fue bonito, ¿no? Y fue espectacular. Ajá, o sea... Yo jamás volví al pueblito. Sí, porque era... Jamás, ¿verdad? Para mí fue lo más hermoso que me pudo haber pasado en esta vida, llegar a esa capital cultural con un metro espectacular, un sistema de vida impresionante, muy diferente al nuestro, y entrar en esa dinámica, ¿verdad? En esa dinámica de ser moscovita, de sentirte moscovita, ¿verdad? Y como digo, ni de aquí ni de allá, porque todo el tiempo era cuando yo decía el nombre y me miraban la cara de indígena petenero, de Itzá, decían, pero es que ¿cómo tú eres Igor? Yo le digo, sí, soy Igor. Pero es que ese es un nombre popular en América Latina o en Guatemala. Primero no sabían dónde queda Guatemala, la mayoría, sí. ¿Verdad? Yo le decía, no, pero es que mi nombre viene de la ópera rusa, del príncipe Igor, etcétera, etcétera. Y me tocaba explicar, ¿verdad? Pero también eso hacía interesante la dinámica, porque ellos también entendían que en un país tan pequeño llamado Guatemala había gente que había escuchado una ópera de Borodín. Crea como empatía, por decirlo así. Crea empatía, ¿verdad vos? Y nos conectábamos bastante bien. En la universidad el primer año fue desastroso. Yo lloraba porque no entendía nada. Yo terminé con 5, porque ahí el sistema es de 5 puntos, ¿verdad? 5 es la nota más alta. Yo salí con 5 de idioma ruso. Llegué a la universidad y el primer día de clases yo me senté. Era el punto negro entre todo ese mar de gente blanca, ¿verdad? En medio del salón, la gente me miraba como, ¿de dónde viene este? ¿Verdad? Ajá, ¿qué hace acá? Me hablaban, yo no entendía nada. ¿De verdad? Yo no me enteré de lo que estaba pasando en ningún momento. ¿Y nadie hablaba español? Nadie. Hasta después fueron saliendo unas chicas rusas que estudiaron en la escuela española, ¿verdad? De Moscú, y ellas medio hablaban, pero tampoco les gustaba hablar con nosotros en español. Tenían que hablar, nosotros teníamos que hablar en ruso, ¿verdad? Pero bueno, de ahí fue interesante. Los primeros 3-4 meses no me enteré de qué pasaba. Era aquello de que no entendía nada, ¿verdad? Y todos los días después de clases
a ver con el diccionario, a abrir los libros, porque era doble trabajo. Primero sentarte ahí por horas a ver qué captabas, ¿verdad? Una palabra, 2 palabras que pudieras captar. Después ir con las compañeras de grupo, digo compañeras porque yo tengo que decir que lo admirable de Rusia, el pueblo es muy inteligente, pero sus mujeres son, además de bonitas, súper pilas, ¿verdad? Súper inteligentes. Yo nunca había visto a alguien hacer derivadas ni integrales solo con rayitas, ¿verdad? Un lapicero y rayitas, así como cuando sumamos, ¿verdad? Ajá. Y hacemos este conjunto de rayitas y después les ponemos una raya transversalmente para sumar y restar, etcétera. Así, y con una calculadorcita de esas de chicles, ¿verdad? Súper chiquitas. Y nosotros los extranjeros sacábamos calculadoras científicas y ellos se nos quedaban viendo así como que, ¿qué onda, verdad? Pero ellos venían tan entrenados que así, te digo, un lapicero y rayitas, 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 haciendo palitos, haciendo integrales, derivadas y cualquier cosa que les ponían, ¿verdad? Muy inteligentes. Los hombres también bastante inteligentes, pero las mujeres de verdad particularmente mis respetos. Entonces era ir a ellas a pedirle al final del día los apuntes de clase y tratar de descifrar qué habían escrito. Ah, sí, solo eran palitos y rayitas. Entonces, ¿qué había? Pero te digo matemática, pero en general todas las materias, ¿verdad? O sea, ¿qué habían escrito? ¿Qué querían decir con esas palabras? Y nada, fue como que una locura, ¿verdad? Pero después de tal vez medio año, los profesores también con una paciencia enorme para mí, al final, yo digo, me querían mucho, fueron muy pacientes. Sí, pero seguramente se notaba que usted Sí, quería, o sea, quería muy entender, empático, sí, quería, claro. quería aprender de verdad. Y... Sí que se notaba porque lo miraban y no era el único, ¿verdad? O sea, yo tuve compañeros de Vietnam, de África, ¿de dónde más? Vietnam, África, creo que había de Mongolia, pero los mongoles hablan ruso también. Y el resto de Rusia y de las exsoviéticas, ¿verdad? Muy interesante la interculturalidad, muy bonita. Entonces era eso, llegar a ver qué tal y bueno, después te digo, los primeros 6 meses, terrible. Al 6º mes ya comenzaba a entender un poco en clase y ya podía entender los jeroglíficos de mis amigas, ¿verdad? Y también, que muy empáticas ellas. Ajá. Y después, ¿qué te cuento? Al año ya, fue el primer año que lo pasé en blanco, prácticamente, como Dios me ayudó, ¿verdad? Y el segundo año ya fue mucho mejor, ya entendía, se me hizo un clic. ¿Y cómo pude entender? No sé, llegó un momento que me senté en la clase y hubo un clic. Y comencé a decir, ya puedo, ya entiendo. Y fue el tema habituar el oído, más que todo, habituar el oído. Sí, a todo lo que pero decía, sí. Y después que se habituó el oído, ya comencé a escribir. Y ya segundo año, tercer año, yo escribía como los rusos, ¿verdad? No puedo decir que tuve el mejor acento, pero no tuve el peor acento, no hablaba tan mal. Ahorita ya se me ha olvidado un montón de cosas, ya me cuesta un poquito más. Pero sí, fue, te digo, segundo, tercer año. Ya quinto año yo hablaba como moscovita, ¿verdad? O sea, incluso si no me veía en la cara y solo era por teléfono, cuando nos encontrábamos con alguien me decía, pero ¿qué? ¿Tú eres ruso? Yo le decía, no, yo soy de Guatemala. ¿Pero y cómo es que hablas así? He sufrido ¿verdad? 5 años. Sí, 6 años en este país, ¿verdad? Y la mayoría de mis amigos pues tenía amigos extranjeros, pero también la gran mayoría eran rusos. Y pongámosle esa pasión por los alimentos que venía aquí desde Guate, al llegar allá y ya ver todo lo que había aprendido en esa ingeniería de alimentos, ¿era lo que esperaba? O sea... Sí y no, ¿verdad? Porque al final recordémonos que cada sistema educativo adapta según sus intereses. Ajá, ok. Entonces para mí fue muy diferente la dietética y cuestiones de procesamiento a lo que yo pues tenía conceptualizado a la parte occidental. Nosotros somos más occidentales, ¿verdad? Ellos son un poco más orientales, si lo vemos así. Y con requerimientos dietéticos diferentes. En fin, otra concepción de la alimentación. Sí, porque todos igual... comemos. Ajá. ¿Verdad? Todos nos alimentamos, aunque todos nos nutrimos, pero la manera de alimentarnos es diferente en cada cultura.
Sí, porque la disponibilidad de alimento me imagino que es totalmente diferente aquí en Guate. Claro, allá. total, nosotros tenemos muchas verduras, muchas frutas, ellos tenían muy pocas verduras y frutas, pero tenían otras variedades, por ejemplo las bayas, todo el tema de berries era muy interesante, unas deliciosísimas, el tema de hongos, de setas en general, muy buenas, productos lácteos excelentísimos, los mejores chocolates y dulces que he probado en esta vida y panes han sido ahí, ¿verdad? Entonces, sí, cambió totalmente mi percepción. Lo interesante fue que mi carrera se llama, es ingeniería de alimentos, pero especializado en consumo masivo de alimentos y bebidas. O sea, teníamos la parte industrial, Ajá. pero la otra parte también del servicio de restaurantes, hoteles, etcétera, ¿verdad? También lo veíamos, que eso me pareció muy bonito porque justamente jugaba lo que yo quería, ¿verdad? No solo la parte totalmente industrial de procesamiento, sino que también en la parte social de la alimentación, ¿verdad? Y desde ese punto sí, fue muy interesante. Pero, y pongámosle si pudiera como definir cuál es como la mayor diferencia entre la alimentación de acá de Guate a Rusia, ¿cuál sería? Ah, buenísimo. Yo creo que la alimentación de ellos es mucho más. En ese entonces, yo recuerdo las formulaciones más libres de aditivos, ¿verdad? O sea, y con el valor de los productos ácido lácticos, Ajá. que ahora estamos hablando mucho del tema de los probióticos, Ujú, sí, la total. conceptualización de probióticos para ellos era normal. Nosotros estamos hasta ahora hablando de probióticos, de la importancia de probióticos. Ellos toda la vida habían consumido kéfir, habían consumido yogur, tienen otros productos ácido lácticos muy buenos. La parte también de alimentos fermentados, ¿verdad? Es súper desarrollada y súper casera, lo que nosotros llamamos artesanal, ¿verdad? Eso me parece que es una de las mayores diferencias entre nuestra producción, que es más agrícola, ¿verdad?, a la producción de ellos. Entonces, Ok. esa parte de fermentados, esa parte también de panes, obviamente, de los productos derivados del trigo, de los cereales, ¿verdad? También está mucho más desarrollado que nosotros. Y pongámosle siguiendo con la cronología, o sea, termina la licenciatura allá, bueno, la ingeniería en este caso, ¿y qué pasa después? O sea, después se va a España, pero ¿por qué Ya, España? ¿Qué ya. estaba buscando? Es como, siempre creo que cuando uno ya termina algo es como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, Ya, es como, ahora ajá, que- es que como, eso fue lo que pasó. Yo decía, terminé de Rusia, Ajá. terminé muy bien. Hasta la fecha tengo una muy buena relación con mis profesores de Moscú. Siempre me esperan y hablamos casi casi todas las semanas. Me invitaron a quedarme a hacer directamente, ellos le llaman la aspirantura, que es el doctorado, el equivalente a doctorado. ajá, Allá los mejores estudiantes, ¿verdad?, los invitan a quedarse a hacer el doctorado. Valga decirle que el doctorado, llegar al nivel de doctor en Rusia, son casi 10 años de trayectoria. No es como en Occidente, que puede ser 2, 3 o 4 años, dependiendo, y 5, dependiendo de tus posibilidades. Allá no. Allá primero haces 3, 4 años de lo que se llama puede ser ordenatura, no sé si existe esa palabra acá, pero te gradúas de aspirante en ciencias, ¿verdad? Un aspirante le llaman ellos, y es la aspirantura, ¿verdad? Que es equivalente, como te digo, a un PhD. Pero para llegar a ser doctor en ciencias en Rusia es esos 3, 4 años más 5 años más de trayectoria. ¿Por qué? Porque la Academia de Ciencias rusa, te gradúas y solo si tienes publicaciones, ¿verdad?, libros y suficiente background de docencia, ¿verdad? Ojalá. Entonces, solo tras de eso es que la Academia de Ciencias te otorga el título de doctor, ¿verdad? Entonces, o sea, si alguien de Rusia te dice yo soy doctor en ciencias, es que es doctor con 15 años de trayectoria, ¿verdad? Y que incluso mi profesor, que en paz descanse, Georgi Georgievich Dutsov, él era un académico de los más renombrados, pero para él fueron 15 años, ¿verdad?
Y él tenía patentes, tenía esto, tenía lo otro. Y fue así como que, wow, una trayectoria de vida publicando y formando, ¿verdad? Talentos humanos. Entonces a mí me hicieron esa invitación para hacer la primera fase, ¿verdad? Después ya te ganas el doctorado. Yo quería ver otras cosas, otras posibilidades, otros países, ¿verdad? Otros sistemas. Había visitado España, me había gustado mucho España. Y yo dije, bueno, parte de eso, tal vez la segunda parte de mi trayectoria profesional va a ser uno de estos países centroeuropeos, ¿verdad? Entonces me regreso a Guatemala en el 2010, comienzo a trabajar aquí en Guatemala, dando capacitaciones y asesorías ahí poco a poco, ¿verdad? Me fui metiendo al sistema y en el 2011 me gané un curso con la Cooperación Española para ir a un diplomado espectacular en Barcelona. Me voy a ese diplomado, regreso, trabajo un poco más en el 2012, aplico a Fundación Carolina, a una de las becas, exacto, las becas de Fundación Carolina, y bueno, la misma noticia, felicitaciones, se ha ido, se ganó la beca, ¿verdad? Completa. Ahora Fundación Carolina ya no da todas las becas completas. Nosotros fuimos la última generación que tuvimos que decir solamente muchas gracias, ¿verdad? Entonces te digo, esa vez fue una competencia súper alta y de toda América Latina fuimos para ese programa en particular 2 los seleccionados. Una amiga mía de Ecuador y yo, ¿verdad? Y nada, prácticamente fue lo mismo, ¿verdad? Me dijeron como en junio y en septiembre ya había que estar en España. Vamos a correr y cambio de vida, vender. Pero ya era en español, por lo menos. Ya era en español, ¿verdad? Ya no había que aprender nada más que conocimientos, ¿verdad? Sí. Pero ya no traducir nada. O prácticamente nada, porque igual siempre la literatura, mucha de ella está en inglés, ¿verdad? Y me voy a España, a la Universidad de Jaén. Está cerca de Granada, entre Granada y Córdoba está Jaén, una provincia pequeña, muy bonita, enfocada a la producción de aceite de oliva. Yo odiaba el aceite de oliva, pero el que probé allí me cambió, hasta torcía los ojos, ¿verdad? De lo delicioso que era, que es en particular. Es un paraíso del aceite de oliva esa región. Y pongámosle, ¿qué era lo que buscaba en esta maestría? Ya, la maestría era se llama Avances en Seguridad de los Alimentos y prácticamente se traduce como inocuidad, ¿verdad? Sí. Inocuidad de los alimentos. Yo en Guatemala había trabajado en sistemas de gestión de la calidad y de la inocuidad, ¿verdad? Microbiología de alimentos, etc. Entonces, ¿qué quería? Especializarme. Ya traía un background, entonces lo que me faltaba era una especialización en el tema. En inocuidad. ¿Verdad? Exacto, en inocuidad. Sí, total. Tenía el currículum, ¿verdad? Ya tenía, ¿cuánto? 1 año, 2 años de trabajo en ese sector. Trabajaba directamente con las empresas. Entonces no me fue difícil, ¿verdad? Ganarme esa beca. Me voy a España, terminé la maestría. Recordemos, en España se llaman másters, no son de 2 años, son de 1 año, ¿verdad? Aproximadamente. Termino 2013 y regreso a Guatemala otra vez. Y comienzo, eso fue una catapulta de mi carrera, ¿verdad? Me catapultó terminar ese máster y le agradezco muchísimo a Fundación Carolina y a la Universidad de Jaén por esa oportunidad, que de verdad eso fue lo que me lanzó al estrellato, por así decirlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque anteriormente yo ganaba 4,000 quetzales, 3,000 quetzales, e incluso el mínimo mensualmente. Y cuando regresé, ofertas de trabajo de 12,000 para arriba. Sí. Ya para dirigir un departamento de inocuidad, por decirlo así. Exacto, y fue eso. Ya empecé con gerencia, ¿verdad? Con jefaturas. Y póngame, ¿cómo fue? ¿Cuál es su perspectiva de ese entonces de acá de Guate, de inocuidad? No, era interesante porque al final Guatemala no está tan mal. El problema en Guatemala es que los empresarios, especialmente los negocios familiares, no quieren invertir en inocuidad. Lo queremos hacer barato. Lo ven como un gasto innecesario. Porque es un gasto, no es una inversión. No, es un gasto, ¿verdad? Y esa es la mayoría de empresas, lo ven como un gasto. Pero es un gasto que se sacrifica por calidad. Exacto, pero lamentablemente la cultura de Guatemala de calidad, hasta ahora he visto grandes cambios, pero anteriormente no.
¿verdad? Y era un poco complicado. En ese entonces, bueno, te digo que no fue hace mucho, 2013, 2014. Ajá. Y desde allí he venido con buenas oportunidades de trabajo. Claro, ha habido desaciertos, ¿verdad? Pero esos desaciertos fueron los que me hicieron brillar otra vez. La resiliencia, esa palabra tan maravillosa que aprendí, ¿verdad vos? Porque recuerdo y que de ahí nace el doctorado. Entonces yo trabajo 2003, 2014 en industria. Ajá. 2015 empiezo en otra industria, en el segmento de aguacate, ¿verdad? Viene el boom de aguacate a Guatemala y todo el mundo quiere aguacate y como estamos ahora, ¿verdad? Y me sale este trabajo en esta industria nueva de aguacate, una industria muy particular. Y como digo, ahí vienen los desaciertos, ¿verdad? Yo salí de una empresa donde había una calidez y un ambiente, un cierto compañerismo pese a todo, ¿verdad? Pero que me quedaba un poco lejos de la casa, entonces me llevó a tomar decisiones. Y decidí cambiarme a esta oferta. Ahí pues bueno, no hubo una comunicación asertiva entre lo que yo quería, ¿verdad? Y lo que los dueños querían. Ajá. Y pues un 24 de diciembre me dijeron muchísimas gracias. Y yo dije, pues bueno, ¿qué hacer, verdad? Pero esa empresa de aguacate me dio, al ver el proceso, encontré un problema. Y el problema era el procesamiento del aguacate que generaba hasta un, 70% en pérdidas. ¿Verdad? Ajá. Y yo decía, entonces, ¿qué podemos hacer con esas pérdidas, esos coproductos que se generan en el procesamiento? Pero, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? ¿Qué pérdidas existían? ¿Cómo así? Cáscara y semilla, porque transformábamos el aguacate. Una parte del aguacate se iba a la comercialización como fruto. La cadena de valor del aguacate está la cosecha, que se da en las fincas, después se traslada, se da un procesamiento, se da una clasificación del aguacate según su tamaño, su calibre, ¿verdad? Y tenemos aguacates de primera, de segunda y de tercera, ¿verdad? Y entonces, según tamaño. De allí, la mayoría, que son los tamaños grandes, pues se van a comercialización o a retail, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, la de primera y de segunda. Y ya la tercera y el que se llama guacamolero se va a procesamiento de guacamole. Entonces se trabaja el guacamole a nivel industrial, ¿verdad? Entonces en esa línea de producción de guacamole, imagínate, solo le sacas provecho alrededor de un fruto pesará, si lo vemos así, si lo vemos en porcentaje, el 35% en el mejor de los casos. Es pulpa de un 35 a un 50%, si muy bien te va, vas a tener un poco más, un 60% de rendimiento, pero el resto es semilla y cáscara. Sí, es bastante. Que se va a la basura. Ajá, sí, total. ¿Verdad? Imagínate, en algunos casos vas a aprovechar un 40% y se te va un 60% a la basura, literalmente. Entonces yo dije, ¿qué podemos hacer con la semilla y la cáscara? ¿Verdad? Y ahí fue cuando empezaba yo a entrar en el paradigma de los antioxidantes, ¿verdad? Antioxidantes, coproductos, economías circulares, sostenibilidad, química verde, ingeniería verde y todo eso, ¿verdad? Que me sonaba. Y digo, bueno, vamos a buscar una oportunidad. Ojo, cuando yo venía en un vuelo a Guatemala en el 2012 o 2011, yo había anotado en mi librito que tengo de sueños, ¿verdad? Dije, ahora voy por el PhD. A esta edad, y como digo, que cuando tus sueños les pones fechas, ya son metas, ¿verdad? Puse a la edad de 30 y tantos años, y fueron 35 años, yo me tengo que estar graduando de PhD. Voy por el PhD. Vino la maestría y ¿verdad? Entonces, nada, yo dije, pues esta es la oportunidad. Sí, es ahora ¿verdad? Tengo el tiempo para hacer la aplicación, ¿verdad? Sí. Tenía el tiempo y a buscar el tema. Entonces me puse a leer y comencé a hablar con diferentes universidades y a preguntar qué podía hacer, qué esto y qué lo otro.
Y ahí fue, tocando puertas, ¿verdad? Comencé a trabajar en otra empresa, en una mina rusa, por el idioma, ¿verdad? En sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Y esa empresa me dio el equilibrio económico para poder establecerme y decir, bueno, cuento con este capital, ¿a dónde me voy? ¿Verdad? Siempre no perdiendo el norte. Yo creo que uno siempre tiene que saber a dónde va, ¿verdad? ¿Y cuál era su norte? El doctorado en ese entonces, ¿verdad? Y yo decía, quiero el doctorado y quiero el doctorado. Te digo, ¿cuántos años atrás? En 2010 yo había anotado en ese librito, a esta edad quiero el doctorado, sí, ¿verdad? Entonces, parte de eso fue que ya lo tenía en la cabeza, ¿verdad? Y el universo lo sabía, Dios lo sabía y me lo iba a dar. En ese entonces comencé a tocar puertas, unas universidades me dijeron que no tenía una idea clara. Al final paré con dos muy buenas ofertas, una en Australia y la otra, no, Nueva Zelanda y la otra en Chile, ¿verdad? En esta universidad chilena. ¿Qué me decidí? Tenía las dos oportunidades. Llegó un momento que me tocó decir, en las dos tengo... no, fue bien interesante. Yo pensaba que iba a salir a principios de año del 2016. No fue así. Me rechazaron. Pero después, a mediados de año, yo venía de ser otorgado de la beca para Nueva Zelanda, imagínate. Y ese día, en ese momento que yo venía de la ceremonia y de todo esto... O sea, ya había dicho que sí. Yo había dicho sí a Nueva Zelanda, que eran 3 años de doctorado. Viene el correo diciéndome que me habían admitido también en el doctorado de esta universidad chilena, con beca completa. ¿Y en Nueva Zelanda? Era beca parcial. Sí, pues. Entonces, una eran 4 años, otra eran 3 años. Me gustaba más el programa, yo ya había estudiado los dos programas. Me gustaba más el programa chileno, ¿verdad? Y el programa neozelandés no estaba mal, pero no estaba tan sólido como el otro, como aparentaba. Pero, pongámosle raro, porque así uno siendo como bien prejuicioso diría como, no, Nueva Zelanda, primer mundo, que no sé qué. Es que ¿Por es qué? eso. ¿Por qué irse a Chile? ¿Por qué Ajá. irse a Chile si somos latinoamericanos? Sí, no sé sí, qué. sí. Pero, o sea, al final, ¿por qué Chile? Mira, muchas universidades, y lo debo de contextualizar, y me perdone quien lo escuche, muchas universidades del primer mundo es más reputación, ¿verdad? Porque tienen los recursos. Ojo, es lo que pasa lo voy a decir así, en algún momento en Estados Unidos. You pay, you get it. Sí. Y ya. Y no importa si es bueno o es malo, you pay, you get it, ¿verdad? Y te vale $70,000 un doctorado, pero si tienes los recursos, dale, ¿verdad? No digo que sea generalizado, pero también viene el acceso de recursos, ¿verdad? Los países que están mejor posicionados, con mejores programas, ¿verdad? Son aquellos que tienen mayores recursos, ¿correcto? Y la investigación es recurso. Sí, es cierto. Entonces el conocimiento es dinero, se transforma en dinero. Sí, al final está sesgado como en qué se invierte. Exacto. Y los intereses de la gente que tiene dinero. Efectivamente. Entonces, y en general, en Chile eso también aplica, pero también somos países que vamos en desarrollo. Ya Chile pasó a ser un segundo mundo, ya no es un tercer mundo, y han dado saltos grandes en investigación, innovación. Ellos se fueron desde las políticas de Bachelet, con que una de las salidas de crecimiento económico era la investigación y el desarrollo y la potenciación, ¿verdad?, de su academia, y lo han logrado, ¿verdad? Lo han logrado. Y eso es plausible, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Hay cosas, hay gaps, hay cuestiones que mejorar, como en todo sistema. Entonces, al final premió más que todo una parte que la beca no era completa en Nueva Zelanda y que estaba lejos. Está lejos. Estaba lejos. Entonces, y está lejitos, y yo pasé por ahí hace un tiempo. Yo dije, wow, qué fantástico y todo. Tal vez pensé del hubiera,
¿verdad? Bueno, pero Chile tampoco está tan cerca que digamos. Pero está mucho mejor conectado, entonces también ya estaba con yo dije, ¿por qué no experimentar un poco de Sudamérica? No conozco Sudamérica. Eso es cierto, eso es cierto. Y tenía esa todavía espinita de Sudamérica, ¿verdad vos? ¿Por qué no irnos a Sudamérica? Que no sé qué, que sería una muy buena oportunidad. Y ahí platiqué con unos amigos y todo, y me dijo, Igor, ¿pero por qué no hablo a Sudamérica? Es que está cerca, te dan una beca completa, está bastante bien. Dale, y mi beca fue CONICYT, la agencia que ahora se llama NIT, la Agencia Chilena de Investigación y Desarrollo, OEA, ¿verdad? O sea, también con el financiamiento de la Organización de Estados Americanos. Y a quienes agradezco muchísimo por ese apoyo. Nada, decidí, pero en Chile pero tienes que estar en 2 semanas acá. 2 semanas. Sí, y eso te digo fue a principios de agosto. Bueno, pero... Porque ahorita está la oportunidad, ¿verdad? Ahorita está la oportunidad, la única cuestión que si lo aceptas me tienes que decir ahora y estar en Chile en 2 semanas. Ay, eso era ¿verdad? Comunicación con su profesor. Sí, exacto, ¿verdad? Sí. Con la directora del programa de ese doctorado, ¿verdad? Y yo, wow, ¿qué hago? Y nada, dije, mira, Igor, eso es lo que está completa y todo, era lo que reúne, ve los 2 programas, cuál te gusta más y dale, ¿verdad? Y no te arrepientes. Y ahí fue donde hice la segunda elección más grande de mi vida, por así decirlo. Sí, porque hay tanta ¿verdad? incertidumbre en esas decisiones. Sí, total, que es como... terrible, no te imaginas. Y siempre me ha tocado a veces estar en ese limbo de qué hacer, ¿verdad? ¿Y cómo encuentra paz cuando tiene 2 opciones que son súper buenas, pero es como, ¿qué hago? O sea... Mis amigos, ¿sabes? En ese momento fueron mis amigos. Sí, porque al final entendía que la vida era mía, ¿me entendés? Y que la decisión que yo iba a tomar era para mí, no era para nadie más. Entonces nada, dije, bueno, ya, me fui para Chile, renuncié a mi trabajo, mis jefes fueron unas personas maravillosas, digo fueron porque lamentablemente Sergei Sadaroshny pues falleció en un accidente en la ruta para el store y nunca voy a olvidar que él me dijo a la hora de despedirme, Igor, en nombre del pueblo ruso yo puedo decir que estamos muy orgullosos de vos, porque tú eres nuestro, porque para los rusos tienen esa sensación de que te hacen tuyo, ¿verdad? De que tú eres uno de los nuestros y estamos muy orgullosos de ti. Y me dio mucho empoderamiento para poder irme, ¿verdad? Y nada, me fui a Chile también en un otoño. Me tocó irme a un pueblo porque la universidad no estaba precisamente en Santiago de Chile. Y ahí empecé el doctorado en Ingeniería de Alimentos, fíjate. Y que creo que vino a complementar todo lo que quería, ¿verdad? En la parte de inocuidad, mi tesis doctoral tuvo parte de inocuidad, tuvo también parte de antioxidantes, economías circulares, química verde, sostenibilidad y salud, ¿verdad? Que era lo que yo quería desde hace muchos años atrás enfocarlo. Ok, y pongámosle, hablemos sobre su doctorado. Entonces, ahí pues como habíamos hablado hace un ratito, trabajó bastante con el aguacate, entonces hizo varias cosas alrededor de cómo hablábamos de qué hacer con ese subproducto del aguacate. Entonces, por ejemplo, hizo sobre biorefinería, un poco sobre bioaccesibilidad y ¿cómo fue todo esto de irle encontrando uso? ¿Cómo fue esta ruta de probamos esto, porque son cosas también como bastante diferentes unas de otras? Sí, interesante, ¿sabes qué pasaba allí? Y eso es el ojo del buen científico, oigan. Y para las nuevas generaciones o las personas que quieran hacer un doctorado o una maestría, vean lo que sucede alrededor, porque ahí vamos a encontrar problemas. Y lo que uno piensa que ya está resuelto, no. Siempre hay algo que resolver, ¿verdad? Y siempre hay una pregunta científica que va a surgir y siempre hay un paradigma que romper, ¿verdad? Entonces, yo estaba bajo un paradigma en ese momento, pero yo comencé a observar cosas. El primero de biorefinería, el concepto de biorefinería venía a que yo miraba que los productos de aguacate, que los grandes se oxidaban de una forma, los medianos de otra forma y los pequeñitos, los que nadie quiere, ¿verdad? De otra forma. Entonces yo pensaba, ojo, y ahí venía el paradigma, que el grande era el mejor.
que era el que tenía mayores antioxidantes, que tenía en general lo mejor. Pero un día yo le comenté a mi profesor, a mi tutor, él se rió, ¿verdad? Prácticamente de mi idea loca. Pero yo dije, algo está pasando, porque yo lo miraba en la empresa, ¿verdad? Yo lo miraba ahí y decía, bueno, ¿qué pasa? Pero me enfoqué, ojo, en la semilla y en la cáscara. Después descarté, ojo, cuando uno va a hacer un estudio de doctorado tiene que ser muy preciso, porque si no se vuelve un tema que nunca va a acabar. Ajá. Y uno tiene un tiempo. Y también uno se quiere graduar. 3, 4 años, porque si no te la puedes pasar toda la vida haciendo un doctorado. Sí. ¿Verdad vos? Entonces, tienes que ser muy específico. Entonces yo dije, bueno, ¿semilla o cáscara? Me voy por la cáscara, porque encontré un paper que hablaba de que en la cáscara había unos antioxidantes naturales que podían sustituir preservantes artificiales. Okay. De uno de los primeros pioneros del estudio con aguacates, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ya semilla no, me quedo con cáscara. Pero ¿qué pasa con la cáscara? Tiene el mismo contenido de estos antioxidantes, de estos polifenoles, ¿verdad? En todos los frutos, según su calibre. Y mi hipótesis era que no, que el fruto grande, porque está más nutrido, porque tiene una posición favorable en el desarrollo de la planta, pues va a tener el mejor contenido de antioxidantes. Y lo más divertido fue que cuando hicimos los análisis me daba que era inversamente proporcional. Entonces yo dije, wow, quiere decir que el fruto chico tiene una cantidad de antioxidantes mucho mayor. ¿Cómo lo pruebo? Hice varias corridas, aleatoriamente tomé frutos de diferentes partes y esa fue la primera publicación, ¿verdad? Nos dimos cuenta que en el concepto de biorefinería, ojo, biorefinería es obtener algo más de productos biológicos, ¿verdad? No es solamente decir aceites, etc. Puedes obtener biomoléculas, sí, que es lo más común de interés, ¿verdad? Okay. Uno dice, biorefinería, seguramente son aceites o una cuestión así. Pero no, es obtener otros metabolitos de una materia prima biológica, ¿correcto? Ese es el concepto de biorefinería. Entonces, bajo ese concepto de biorefinería, pero una biorefinería sostenible, circular, ¿verdad? Donde se aprovecha los coproductos de los materiales biológicos, en este caso del aguacate, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? La pregunta científica era, ¿cuál entonces fruto podría ser esa materia prima para un concepto de biorefinería? Y no era el grande, no era el mediano, sino que era el chiquito, el que nadie quiere, el que todos, incluso se considera un producto de descarte. Sí. ¿Verdad? Porque tiene un valor comercial prácticamente nulo. Pero no, el valor antioxidante y el valor como fuente de metabolitos secundarios, en este caso polifenoles, era el mayor, ¿verdad? Entonces ahí entra el concepto de economía circular. Venís de un desecho que lo ingresas a un proceso, ¿verdad? Y obtienes otros productos, ¿verdad? Y de ahí nace ese concepto de biorefinería para los productos de aguacate. Y de ahí surge todo el tema de la tesis. Vimos, siempre siguiendo el tema de la química verde, ingeniería verde, economías circulares, cómo extraer entonces. Identificamos que el fruto pequeño era la fuente más valiosa de estos metabolitos secundarios, de estos polifenoles, ¿verdad? Los polifenoles tienen una aplicación en la salud y en la conservación de los alimentos fantástica. Previenen cáncer, el estrés oxidativo, antitumorales. Ahora se está viendo la interacción con la microbiota, ¿verdad? Que es muy positiva. Hasta en el tema de COVID, ¿verdad? Publicamos un paper muy interesante sobre el estrés oxidativo y en la época de pandemias, ¿verdad? Sí, lo vi. Sí, muy interesante todo el análisis que hacemos de las dietas, ¿verdad? Y cómo el efecto de las dietas, de cómo nos alimentamos, va a surgir, va a tener un efecto, ya sea en la prevención o en la cura, si lo queremos ver así, de una enfermedad viral como el COVID.
Y pongámosle de dónde salió esto, porque cabal este artículo era como... Ya, pero eso lo voy a contar un poquito más adelante. Pero regresemos un poco al concepto de... Es que todo tiene una razón, todo surgió por algo. Mis papers surgieron de problemas que yo vi en la vida No, y diaria. eso es lo bonito, que uno ve como artículos, pero cada artículo tiene una historia detrás, que es como lo bonito de... Sí, de exacto. Cada uno de mis artículos tiene una historia detrás. Entonces te digo, el primero fue de eso que veía en el internet, en el procesamiento del guacamole. Y ya, entré al concepto. Después, cuando vimos, el profesor que me tocó, mira, ¿y por qué no nos enfocamos en el método de extracción? Porque ya publicaron un poco de la utilización de los coproductos de aguacate. Enfoquémonos en el método de extracción. Veamos qué podemos decir de ese tema, ¿verdad? Tenemos aquí un ultrasonido, tenemos un microondas y veamos qué podemos hacer con eso. Entonces yo dije, veamos pues. ¿Y qué pasa? Dije yo, si combino ultrasonido y microondas, ¿verdad? Porque ahí, en temas de economías circulares, vos también, y en temas de ingeniería verde y química verde, vamos enfocados a la reducción de recursos, ¿verdad? Entre menos recursos vos utilices para una extracción, más verde va a ser. Sí, ¿verdad? Total. Entonces queremos eficiencia y con un trato amigable a la explotación de recursos, ¿verdad? Entonces ese estudio de la extracción era, bueno, vamos, ya tenemos identificado este fruto, vamos a ver con qué método de extracción no convencional lo podemos extraer y que nos va a traer la mayor cantidad de estos polifenoles, ¿verdad? Y ahí es donde estudiamos ultrasonido, microondas, se hace una optimización ultrasonido, microondas y se compara con una maceración normal. Los resultados fueron interesantes porque cada uno de los métodos tenía sus ventajas y sus desventajas. Desde el punto de vista económico, el método por ultrasonido y el convencional de maceración era mucho mejor, mucho más caros, ¿verdad? Pero el método combinado en términos de eficiencia de materia prima era mayor. Y recordémonos que los antioxidantes estos son caros, ¿verdad? O sea que puede hacer que la combinación ultrasonido-microondas sí esté un poquito elevada en términos de costo energético, ¿verdad? Pero disminuye la materia prima. Tiene un mejor rendimiento. Tenemos un mejor rendimiento, ¿verdad? Y eso fue lo que probamos. Pero lo interesante es que igual había una correlación en el rendimiento, en la actividad antioxidante, en la microbiana era un poco interesante porque dependiendo de la bacteria, así se iba a comportar el extracto, ¿verdad? Entonces, no todos los extractos son para todas las bacterias, es muy selectivo, ¿verdad? Por ejemplo, Staphylococcus aureus lo inhibíamos muy bien con solo el extracto obtenido con ultrasonido, ¿verdad? Algo pasaba con el extracto, que después encontré otros autores que decían que el ultrasonido cambia las posiciones de los grupos hidroxilo, ¿verdad? En las posiciones orto y para del aro aromático, ¿verdad? Que eso le daba cierta adherencia a la pared o a la membrana celular. Bueno, pero ahí ya para asegurarlo había que caracterizar y todo. Es un trabajo, ¿verdad? Era otro PhD. Otro PhD, ¿verdad? Otro PhD. Y es tan complicado probar ese tipo de hipótesis, ¿verdad? Pues necesitas técnicas analíticas súper detalladas y súper sensibles. Era para un químico. Sí, era para un químico y yo soy tecnólogo, ¿verdad? O sea, entonces yo dije, esto se sale, va. Entonces ya después vimos el tema de la extracción. Ya sacamos un estudio, fue buenísimo, lo publicamos en un journal de ingeniería en alimentos. Ya, ahora qué hacer con el extracto, ¿verdad? Y en eso comenzaba a ver que en la cocción, y eso ya viene de mi formación culinaria, ¿verdad? Yo había escuchado hablar de las acrilamidas, de los compuestos aromáticos policíclicos, ¿verdad? Y que estos son cancerógenos, se producen en las cocciones, en cualquier cocción que nosotros llevamos a determinadas temperaturas, si hay disposición de carbohidratos y aminoácidos, se dan esas benditas reacciones de Maillard, y en esos ciclos, que son unas miles de reacciones, se forman estos compuestos, ¿verdad? Entonces yo dije, podemos inhibirlo. ¿Y qué pasa? Originalmente yo quería utilizarlo como preservante cárnico
¿verdad? Que sustituyera a esos preservantes peligrosos, ¿verdad? Como el BTH y otros también de esa familia que son súper peligrosos, con cancerogenicidad ya comprobada, ¿verdad? Y yo quería sustituir eso en matrices cárnicas y eso, pero después yo encontré unos papers que hablaban de que se podían, que los compuestos fenólicos inhibían este tipo de contaminantes, ¿verdad? Y no estaba tan loco. Encontré que sí, que era posible, pero que también había un gap, que esos compuestos policíclicos aromáticos de acrilamidas también se forman en aquellos matrices cárnicas que no son cárnicas, las meat-free products, ¿verdad? Productos libres de carne. Entonces uno dirá, raro, es ¿no? más saludable comer soya porque va a estar libre de contaminantes. No. Está bien extraño. Y eso fue lo que publicamos. Este trabajo se hizo en la pasantía doctoral que yo realicé en la Universidad de Oporto, en Portugal, donde encontré un grupo de investigación en esta fantástica universidad, de las mejores del mundo en el área de alimentos, de tecnología alimentaria, y con un grupo de investigación espectacular. Y lo interesante de mi doctorado, tal vez que pude ver dos caras, la cara de un país primermundista, ¿verdad? Y un país en transición, en términos de investigación, ¿verdad? Y ahí entendés vos la fineza en los dos conceptos. Y sí, y puedo decir que agarré lo mejor y lo peor de ambos, ¿verdad? Pero en Portugal fue una experiencia espectacular. Y ahí ya te estoy hablando que fue 2019, 2020. Ya hace poquito. Sí, exacto, porque... y justo yo me fui finales de 2019, si no estoy mal, a hacer la pasantía con esa idea. Encontré ese grupo de investigación, hicimos los experimentos, sacamos resultados. ¿Y qué venía ahí? Pandemia. ¿Verdad? Pandemia. Nada, terminamos los resultados súper interesantes, cómo era el tema de la relación de los polifenoles del extracto de aguacate para inhibir esos contaminantes que se producen durante la cocción, ¿verdad? Y se producen en cualquier cocción. Y añadimos unas concentraciones, freímos unas hamburguesitas de carne y de soya y cuantificamos cuántos contaminantes se formaban, ¿verdad? Y la incorporación, probamos que la incorporación de estos extractos tenía un efecto inhibitorio de estos contaminantes. En ambos, en carne y soya. En carne y soya. Pero en unos era concentración dependiente y en otros no. ¿Y en los que no? ¿Cómo funcionaba? Por ejemplo, en soya, que a mayores concentraciones mayores concentraciones del extracto se producían mayor cantidad de metabolitos contaminantes, ¿verdad? Entonces había que utilizar concentraciones más bajas. Y eso tenía un fundamento interesante porque los grupos hidroxilo también de los polifenoles podían ser precursores de estos contaminantes. Pero entonces está bien random. Exacto. Porque entonces eso es la idea de que no todo es para todo. O sea, es como yo lo que quiero agregar, quiero evitar que forme contaminantes y al mismo tiempo esto puede ser que los forme si no es la cantidad correcta. Exacto, si no es la cantidad correcta. Por eso es importante estudiar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y también vimos otros efectos, porque los polifenoles tienen cambios en las matrices alimentarias, ¿verdad? Tienen interacciones muy fuertes de hidrofobicidad, interacciones con las proteínas también, interaccionan con las grasas y los almidones. Entonces generan cambios en esas matrices alimentarias. Ese estudio fue publicado en un muy buen journal de ciencia y tecnología de alimentos, y que fue el primer estudio que habla sobre la generación de estos contaminantes en productos de soya. Entonces abre la pregunta a más investigaciones, ¿verdad? ¿Son realmente seguros los alimentos libres de carne? Sí, porque es la opción que hay por todo lo que se ha investigado en la carne, pero no se ha investigado como tanto en la soya. Y en la soya y los otros alimentos, porque al final los precursores que vas a encontrar en la soya, que son aminoácidos y carbohidratos y azúcares libres, reductores, van a reaccionar en cualquier matriz. Y se van a formar estas acrilamidas y se van a formar estos compuestos aromáticos policíclicos, etcétera, 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 ¿verdad?
dependiendo de la temperatura, porque son temperatura dependientes, ¿verdad? Entonces ahí abre más posibilidades de investigación en el tema de inocuidad, ojo, inocuidad, ¿verdad? Algo que yo había, mi segunda formación. Pero también había otra cuestión que habíamos observado con el extracto. El extracto tenía una actividad microbiana limitada. Pero eso voy después. A ver, llegó pandemia, estaba en Portugal y estábamos todos sentados, encerrados en algún tiempo en las casas, ¿verdad? Y mi profesora me dice, Igor, mi supervisora de Portugal, Igor, tú que estás trabajando con antioxidantes, ¿por qué no escribes algo de antioxidantes y COVID? Ya que COVID es la sensación. Mira, y yo me senté un día y a meditar, tenía una vista espectacular del mar de la playa de Oporto y con unos atardeceres impresionantes y con un fantástico viño verde, ¿verdad? Y surgió una idea. ¿Qué pasa con la dieta, el consumo de antioxidantes y el COVID? ¿Qué pasa con las dietas en general, las principales, el consumo de antioxidantes y el COVID? ¿Verdad? Esa fue mi pregunta científica. Y generé la pregunta científica y le comenté a la profesora y comencé a escribir. Y cuando nos dimos cuenta ya teníamos una idea, ¿verdad vos? Y ahí fue donde surgió ese paper, ¿verdad? Ese paper fue resultado de la pandemia. Y también con los pocos datos que habían sobre COVID, alimentación, ya habían otros científicos que habían escrito unas research notes, otros que habían reportado ciertos patrones alimentarios que influían. Entonces nosotros agarramos 3 patrones alimentarios, cuantificamos el contenido de antioxidantes en cada uno de los patrones alimentarios y vimos, según los requerimientos, cuál se ajustaba mejor, ¿verdad? Para las enfermedades virales. Ya, listo. Y salió el paper, ¿me entiendes? Y fue de una idea random, viendo un atardecer en un concepto de qué pandemia, poético. ¿verdad vos? Así fue, ¿verdad? Y se publicó el paper, enhorabuena, en un muy buen journal también de nutrición. Tuvimos interesante 2 comunicaciones, recuérdense que la ciencia es debatible, ¿verdad? Y hubo unos científicos que nos dijeron que no, que cómo podíamos decir nosotros algo así, y otros dijeron que sí, que muy bien, ¿verdad? Muy bien escrito. Para gusto los colores, ¿verdad? Y la ciencia es abierta y todos están en su justa razón de poderte discutir algo si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, eso, después regresé ya a Chile y ya terminé unos experimentos que tenía, porque nosotros habíamos visto en el estudio de los extractos, ¿verdad?, que había una limitada actividad microbiana. Entonces habíamos planteado una hipótesis que si nosotros liberábamos, hay unos grupos hidroxilo, porque estos metabolitos, estos polifenols están asilados a azúcares y a otras moléculas, y que si los liberábamos podrían tener mayor actividad, mayor reactividad, ¿verdad?, a la pared celular y membrana celular, según el caso. Y realicé una hidrólisis. Ojo, esa idea nació de una explosión. Qué hubo en el lab. Porque en un momento yo agarré un extracto de aguacate, lo puse a hacer con ácido para ver qué surgía y lo metí a mi extractor de microondas. Esa cosa se proyectó y quedó manchado el techo. Pero lo interesante fue ver que un extracto rojo se tornó púrpura y que cambió un olor y cambió todas sus propiedades. Y me dijo el profesor, guardalo a ver qué sale. No le dijo nada de la mancha en el techo. Sí, me dijo a mí, no, el profesor me odiaba, y te digo, ahí fue, el profesor me odiaba, y terminé mi defensa odiándome porque lamentablemente hay personas que les duele cuando tú eres bueno, ¿verdad? Y cuando tú les dices que no es así y les refutas sus ideas, les duele, ¿verdad? Porque hay un ego ahí de por medio. Entonces, lamentablemente con este señor sí fue complicado. Y eso, ojo, para todos nosotros, ¿verdad? Escoger un buen supervisor es importante, ¿verdad? Para ahorrarle a ellos también problemas con su ego y para ahorrarle a uno
complicaciones, ¿verdad? Total, total. Entonces, el tema está que se proyectó, el señor de ahí me comenzó a odiar, ¿verdad? Porque le había manchado su laboratorio. Y, no, odiar, diría que tuvimos ahí a ciertos roces. Y que te cuento, el tema está de que yo guardé el extracto, lo poquito que quedó, lo filicé y todo, e hice una corrida. Había una idea que alguien me había dado sobre unas enzimas de Helicobacter pylori y teníamos unas cepas microbianas, y yo le dije a una amiga, mira Fabiana, ella estaba brasileña que estaba trabajando con unos extractos, probate este extracto, ¿verdad? Y lo probó, hizo la corrida y vimos que inhibió todo. Ah, estaba súper bien. Entonces fue así como que, ¿qué pasó acá? Ok. Y le dije, profesor, mire, salió esto. El señor se fue de boca. Entonces, lo que hice fue después plantear un diseño experimental, ¿verdad? Entonces yo dije, la hidrólisis, vamos a hacerla así, asá, vamos a ver diferentes tiempos y voy a ir probando la actividad antimicrobiana, ¿verdad? Entonces comencé a hacer corridas de diferentes tiempos a diferentes concentraciones de ácido. Ojo, lo hice a través de microondas y corría. Y me di cuenta que a ciertas condiciones había una actividad antimicrobiana súper buena. Lograba inhibir a un 90% las bacterias, incluso un 100% llegué a un momento. Ajá. ¿Verdad? Y nada, probé y dije, esto es, ¿verdad? Va. Entonces ya saqué los extractos, los hidrolicé, sequé, neutralicé, etcétera, y comencé a hacer el experimento con una batería de unas bacterias gram positivas y unas gram negativas, y probar el efecto sobre el biofilm de Listeria monocytogenes. Ok. ¿Verdad? Y logramos ver que, súper interesante, la actividad antioxidante del extracto hidrolizado desaparecía, ¿verdad? O sea, cambiaba totalmente la configuración de los y el polifenoles. antimicrobiano. Pero el antimicrobiano llegamos a tener hasta un 90% de eficiencia. O sea, más. Cuando no había inhibición, nosotros logramos inhibir en un 90%, ¿verdad? Entonces era una cuestión así que te imaginabas, o sea, ¿qué pasaba con el extracto que cambiaba de forma tal que inhibía, y en particular contra Listeria monocytogenes, ¿verdad? E. coli, Salmonella. No pudimos inhibir otro Staphylococcus aureus muy bien, y Bacillus cereus creo que tampoco se inhibía muy bien, pero las otras eran súper susceptibles a este extracto, y en particular, como te digo, Listeria monocytogenes, que es un problema, ¿verdad?, de inocuidad en general en productos cárnicos. Y nada, y también vimos en la inhibición del biofilm, que también inhibía el biofilm, ¿verdad? En estado planctónico, inhibía la bacteria en estado planctónico y en estado de biofilm. Solo para hacer como un resumen de esto, o sea, que el extracto, al ser antimicrobiano y usarse como aditivo en los cárnicos, Sí. podía aumentar el tiempo de vida útil de Sí. los productos. O reducir incluso el spoilage y el envenenamiento, no, la intoxicación o la infección de Listeria monocytogenes, ¿verdad? Lo cual es un gran problema en las carnes. En las carnes y en otros productos también provenientes de campo. O sea, sí tenía un impacto industrial. Sí, tiene claro. un impacto, muy claro. Es porque Listeria monocytogenes es un problema. ¿Y cómo ¿verdad? se trata actualmente el Listeria monocytogenes? A través de cloro y ácido peracético. Ah, no, ¿verdad? pues sí está Sí, mejor sí, el sí. extracto. Entonces, pero ¿qué pasa? Como te digo, es tema de investigarlos. Entonces, vimos esto, sacamos una publicación, también está ahí, y lo interesante fue, desde el punto de vista químico, ¿qué cambiaba? Porque de un bunch de metabolitos se resumía a un extracto que tenía unos cuantos metabolitos. Entonces eso viene a cambiar el paradigma que se pensaba de los polifenoles. Y siempre eran polifenoles. Sí, eran polifenoles. El extracto era rico en polifenoles, ¿verdad? Entonces venía a cambiar ese paradigma porque se pensaba que los más grandes, etcétera, claro, cada uno de ellos actúa de diferentes maneras, pero nosotros obtuvimos unos pequeños que cambiaban configuraciones, ¿verdad?, estructurales, que los hacían mucho más reactivos contra esas bacterias, ¿verdad? Y inhibían el biofilm.
Entonces publicamos ese estudio y, como te digo, surgió de una explosión en el laboratorio, ¿verdad? Casual. Muy casual. Y de ahí se derivó otro estudio muy interesante que está haciendo una estudiante en esta misma universidad, donde también hay cambios interesantes térmicamente hablando de los polifenoles, ¿verdad? De allí, ¿qué otro paper salió por allí que fue interesante de los estudios? Creo que fueron esos. Por último era ¿qué más? ¿Qué función biológica? Ya nosotros vimos que añadimos el extracto, las hamburguesitas de soya y de carne. Ajá. Y que inhibían contaminantes, ¿verdad? Y que a 0.5% de extracto teníamos un aumento de vida útil del producto, una inhibición de contaminantes que se producen durante la cocción y sensorialmente era aceptable. Ok. ¿Qué pasaba después? ¿Qué pasa si te comes una hamburguesa, ¿verdad? De esas. Porque ahí ya vemos el efecto biológico que pudiera tener, ¿verdad? Pero enfocados a un problema del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es la primera causa de cáncer gástrico en general, que también este cáncer gástrico, pero y cáncer de colon y cáncer, un montón de cánceres. No, y es grave, colorectales, ¿verdad? La gente que le da Helicobacter pylori es fatal. Grave, claro. Ojo, no estoy diciendo que habría que consumir extracto de aguacate con las cuestiones así, sin monitoreo médico, ojo. Pero nosotros logramos ver cosas interesantes. Que lo que yo hice fue un estudio in vitro en ese estudio, que fue el último, ¿verdad? Ver qué más pasaba, irnos ya a la parte del valor biológico, a la parte fisiológica de consumir un producto que hasta cierto punto era algo nuevo para... Exacto, era muy nuevo. Solo había publicado una compañera, una colega de la Universidad de Oporto y otras universidades, y 2 papers más de la Universidad de Wageningen, si no estoy mal, o de Gante en Bélgica y Países Bajos, en una de estas 2 que no recuerdo muy bien. Y ellos comenzaban a decir de que la inclusión de compuestos fenólicos en productos cárnicos pues disminuía la formación de productos oxidativos de la oxidación lipídica, válgase la redundancia, y de la proteica durante la digestión. Y esos productos oxidativos que se producen en nuestra digestión normalmente, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando comemos carne roja nos inflamamos del estómago, o que a las personas que tienen gastritis se les dice párele a la carne roja, ¿verdad? Porque esos compuestos oxidativos generan inflamación, son inflamatorios. Y el Helicobacter pylori le encanta que el estómago esté inflamado, porque entonces puede llegar y colonizar, ¿verdad? Entonces es uno de nuestros targets, basado en la evidencia que también tenía un profesor de este grupo de investigación en cuanto a polifenoles y Helicobacter pylori. Me dijo, mira, probemos in vitro hacer esto con los digeridos. Entonces hicimos en Portugal la parte de la digestibilidad, digerimos, la parte de bioaccesibilidad, o sea, ver cuántas de estas biomoléculas que estaban en el extracto pasaban, ¿verdad?, después de la digestión al quimo alimentario, que no se degradaban. Exacto, y que estuvieran presentes. Y que tuvieran actividad. Exacto, entonces lo que hicimos fue evaluar el digerido gástrico, ¿verdad? Pero ¿cómo evaluaron todo esto? Porque hay estudios in vitro, ahora estandarizados, donde vos pones, imitas una digestión humana. Entonces imitas esa digestión humana y probás y ves qué pasa, ¿verdad? In vitro, todos son estudios in vitro. Entonces yo probé los digeridos, vimos que había presencia de estos metabolitos secundarios, estos polifenoles, en la parte digerida, en el quimo, ¿verdad? Por ende, si hay presencia, hay actividad. Medimos actividad antioxidante, había actividad antioxidante aún, y vimos con los digeridos inhibía 2 enzimas claves de la colonización primaria del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, ¿verdad? Y había inhibición, ¿verdad? Entonces, hipotetizamos que si hay presencia en el quimo alimentario, o sea, en el digerido gástrico, ¿verdad? Y si hay inhibición de estas enzimas clave, potencialmente hay reducción, ¿verdad?, de la infección por Helicobacter pylori, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Y también ese paper fue publicado en Food Chemistry, una super revista
y que eso abre planteamientos para siguientes investigaciones. Sí, cabal, es como una premisa, ¿verdad? como esto puede pasar y Esto está comprobado puede in vitro. pasar, exacto. Y ahora Vamos toca en a ver vivo. En vivo, ¿verdad? Y toca más, porque pues con los digeridos tienes que ver cuestiones más celulares. Nosotros vimos algo acoplado a HPLC, ¿verdad? Acoplado a estudios enzimáticos por colorimetría, pero lo podrías hacer con células directamente. Sí, que sería el ideal. ¿verdad? Probar los digeridos directamente sobre la bacteria y después ya estudios en vivo. Sí. Y ya obtendrías unos resultados interesantes. Entonces de ahí, como te digo, todo surgió desde la huerta hasta después que te comes, ¿verdad? No, y tiene una frase de esas, creo que en algún lado, cabal, que decía, de como de la granja hasta... Sí, algo así, hasta, yo digo hasta después de ir al baño, ¿verdad? Sí. Ese era el concepto. Regresando al podcast, ya para ir terminando. Dale. Bueno, entonces, solo para hacer el cierre, termina el doctorado y se viene aquí a Guate y ahora está en la UG. Exacto, mira, ese es otro regalo que me ha dado la vida. Yo regresando con un montón en una cuestión pospandémica, incluso en Chile estaba todavía en pandemia, las cuestiones laborales allá muy difíciles. ¿Qué hacer con la vida, verdad vos? Porque al final, ¿por qué pasa que muchos científicos, muchas personas guatemaltecas no regresan a Guatemala y se quedan en el extranjero? Porque tenemos un gran miedo de encontrar, o no encontrar, mejor dicho, oportunidades laborales, vamos. Entonces yo venía con ese gran miedo, enhorabuena, llegué, y justo al mes de haber llegado salió esta convocatoria para coordinar el programa de estudios en ciencia y tecnología de alimentos, que está en el Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios del Instituto de Investigaciones de Universidad del Valle de Guatemala. Y nada, mi perfil era justo, ¿verdad?, para ese puesto. Y me da mucha alegría decir que puedo continuar el trabajo de una persona que ha contribuido a este país, como es el doctor Bressani, ¿verdad?, Ricardo Bressani, y estoy siguiendo también muchas de sus investigaciones y aportando a otras líneas de investigación que creo que podemos abrir aquí en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala. Y nada, ahí está el gran reto de ahora, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, ahorita tiene ya un poquito haber venido, es un año, ahorita está como lleno de contexto de cómo estamos en un montón de cosas. ¿Qué planes tendría para usted? ¿Qué planea hacer en los próximos, ya sea a corto o a largo plazo? No sé cómo lo ve. Ganarme más proyectos, ¿verdad? Más proyectos de investigación. Publicar, creo que es importante para Guatemala publicar. Es importante también que nosotros vinculemos al estudiante con la ciencia, con la lectura de la ciencia, ¿verdad? El entender lo que está pasando en el panorama mundial científico para resolver problemas, ¿verdad? Cierto, nosotros tenemos grandes problemas de desnutrición crónica, de malnutrición ya, mejor dicho, ¿verdad? Que ya somos obesos y somos desnutridos al mismo tiempo, y podemos coexistir en una misma casa las dos realidades, ¿verdad? Yo no me enfoco en solucionar eso, por así decirlo, porque eso es algo sistémico e histórico de Guatemala. Pero sí me gustaría fortalecer los sistemas alimentarios, ¿verdad? Enfocarme a fortalecer esos sistemas alimentarios que sean más resilientes, que sean sostenibles, ¿verdad? Que estemos enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible y que poco a poco vayamos creciendo en el ámbito alimentario más. Hay grandes aportes, hay muchos científicos y muchos programas de estudios que están contribuyendo, ¿verdad?, al desarrollo de este país, y me gustaría, y eso es lo que quiero hacer, ¿verdad?, contribuir también un poquito a eso, a mejorar nuestros sistenos alimentarios. No, pues sí, suena como un gran reto. Es un gran reto. un gran reto. Pero poco a poco, como te digo, no es que vaya a decir que voy a erradicar el hambre mundial o el hambre de Guatemala, no, mentira, pero puedo contribuir en un poquito que al final va a afectar a muchos, ¿verdad?, positivamente. No, pero suena muy genial, la verdad. Y esperemos, ¿verdad? No, pero sí, no, suena muy genial. Y si quieres, solo para pasar vamos a pasar a una ronda rápida de preguntas de la gente que ve el podcast, que la dinámica fue en Instagram, y que la gente preguntara dudas a un ingeniero de alimentos, a un PhD en ingeniería de alimentos. Entonces,
Chris pregunta, ¿cuáles son los aditivos más dañinos y en qué alimentos los podemos encontrar? La industria cárnica tiene alta cantidad de aditivos muy dañinos, probados, que tienen efectos carcinogénicos, ¿verdad? Entonces, ojo con los embutidos que podamos comer, ¿verdad? Entonces, ojo. Ok, y ella también pregunta, ¿en qué etapa en la elaboración de embutidos los hacen más dañinos? En las cocciones se dan las reacciones de oxidación en la cual se forman esas nitrosaminas, ¿verdad? Que son carcinogénicas. Entonces, ojo con eso. Y Jorge pregunta, ¿qué es lo más difícil de la formulación de los nuevos alimentos? Lo más difícil es lograr el balance, ¿verdad? Llegarle al punto de que sea industrialmente viable y sensorialmente aceptable. Ok, bueno, Entonces, sí, suena... es que muchas veces llegamos a fórmulas fantásticas, pero cuando las probamos decimos, bah, ¿verdad? Y otras no, otras tenemos una cuestión sensorial muy buena, pero industrialmente totalmente inválida. Sí, que es como algo bien diferente, por ejemplo, con la industria farmacéutica, que ahí lo sensorial como que no importa mucho, No. o es como detallitos, es como más Sí. que sirva ya, pero en alimentos es como el doble el reto, que sirva y que sepa bien. Y que te guste, exacto. Y Y que los te- muchos productos, hay productos muy buenos, Ajá. pero si al cliente no le gusta, al comensal no le gusta, hasta ahí llegó. Sí, es cierto. Y Azucena pregunta, ¿puede haber una forma de empacar los alimentos 100% no dañina para el planeta? Te decía, no empacándolos. Ajá, pero eso era como que... Simplemente. Es que alguien dijo una vez, estábamos discutiendo cuál es la forma mejor de empacar o de enfriar o de que sea un proceso más barato, es no enfriarlo, no usarlo. Porque todos van a tener un efecto, ¿verdad? Al medio ambiente. Ahora hay pasos enormes en el tema de biopolímeros, hemos visto ya pajillas, platos, qué sé yo, cubiertos, ¿verdad? De biopolímeros biodegradables, pero que obviamente también van a tener un impacto, ¿verdad? Porque la obtención es complicada muchas veces, obviamente es mucho mejor que el plástico, pero 100% no, porque incluso hasta las hojas, como nosotros hemos visto, que envuelven quesos, envuelven cosas, tienen también un efecto, tienen su huella de carbono, ¿verdad? Okay. Lo mejor que podría decir que eso es sistémico y cambiarlo es al menos reducir el uso de pajillas, el uso de empaques, pero la industria de alimentos lamentablemente gira alrededor de los empaques. Ajá. ¿Verdad? Total. Porque queremos alimentos que sean de larga vida. Ajá, ¿verdad? Entonces, aquí el challenge es que esos empaques sean biodegradables, ¿verdad? Y que los usemos en menor cantidad. Ok. Y bueno, agradecerte un montón por tu tiempo, Igor. De verdad, fue una increíble historia, empezando desde Rusia y terminando en Chile. Esa es la vida. No, y bueno, y gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, un gusto, Igor, de verdad. Gracias a vos por invitarme y nada, sí, espero que esto ayude a muchos que busquen esas preguntas científicas y les den respuesta, ¿verdad? Y recuérdense, los sueños con fechas son metas. Y nada, muchas gracias a vos. Nada, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias.